Cuando una organización necesita implementar un sistema de indicadores de gestión, tiene que diseñarlos. Los indicadores no nacen solos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer paso a paso es, en primer lugar, determinar cuál es el hecho frente al cual nosotros queremos tener un indicador. Por ejemplo, nos interesaría tener un indicador del tiempo de demora o del tiempo que ocupa la mantención de una determinada maquinaria. No hemos llevado la cuenta hasta ahora. Así que, al igual que Pantaleón, hay que buscar cuál es la evidencia medible que deja este hecho. En este caso, la evidencia medible es el tiempo, lo que se demora el mecánico. Enseguida, establecer cómo lo vamos a medir, porque el trabajo de un mecánico manteniendo no se mide solo en el tiempo. O sea, tengo que tener una hoja de reporte, o una persona que lleve el registro, o le tomamos la hora que entra y la hora que sale por la persona que le da acceso a la máquina, o bien la misma máquina a lo mejor tiene un timer que nosotros le podemos programar para que en el momento que empiece la mantención, empiece a correr y cuando termine y empiece a funcionar correctamente de nuevo, la máquina marque tiempo de salida y por lo tanto nos entregue esa información. Vale decir, tenemos que tener un sistema para medir y este sistema además nos tiene que entregar un registro, si no lo voy a tener que llevar a mano. Lo que es importante es que el sistema de medición sea objetivo y esté correctamente diseñado y que opere correctamente, porque si mis distintos cronómetros funcionan diferente, no voy a tener nunca la verdad. Lo mismo que el sistema de registro tiene que ser fiable, que la persona que anota sea una persona que no tenga ningún interés en que esa cifra sea mayor o menor. Que sea objetiva, porque si no podría estarse dando el hecho de la trampa. No, que el que hizo la mantención es amigo mío, se demoró mucho porque andaba medio, se había tomado unos tragos, por lo tanto, en vez de poner que se demoró 6 horas, le voy a poner que se demoró 4. Entonces ese es un indicador mentiroso, porque no nos dice la verdad. Entonces, tanto la medición como el registro tienen que ser objetivos. No tiene que estar por ningún motivo un indicador cuestionado por nadie. Es decir, yo cuestiono esas cifras porque la persona que mide no es de mi confianza. Entonces no sirve el indicador. Después de hacer el registro, de llevar el registro durante un tiempo, yo hago un análisis de estos datos y veo cuáles son los promedios, rango mayor, rango menor, etc. Y en definitiva, establezco un estándar. Por ejemplo, la mantención de tal máquina, de acuerdo a lo que hemos medido y de acuerdo a las indicaciones del fabricante, más o menos una tolerancia, le vamos a dar 4 horas. Y una vez que tengo eso establecido, puedo empezar a trabajar mi indicador. Sobre 4 horas, luz roja, 4 horas amarilla, se cumple verde, mejor. También podría estar preocupado de decir, no debería ser menos porque el mecánico tiene que hacer una cantidad de ajustes tal que si se demora menos, quiere decir que la está haciendo mal o que no está haciendo todos los ajustes. Ahora viene la interpretación. Tiempo promedio, mantención de las maquinarias tipo X. Entonces, después de hacer varias mediciones, nos dimos cuenta que el tiempo promedio, lo que arrojó la medición, es 4,5 horas. Y que mi estándar es de 4 horas. Entonces, hay 30 minutos se sobrepasa el valor estándar. El indicador sobrepasa el estándar. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La interpretación va a depender de qué es lo que yo mida, de si mi indicador es bueno que sea más alto, más bajo o que se mantenga. En este caso, evidentemente, mi indicador me está mostrando que hay una brecha de 30 minutos entre el deber ser y el es. Mi interpretación es que algo pasa que los mecánicos no están cumpliendo con lo de las 4 horas. Vale decir, este indicador me está indicando que está pasando algo que yo no deseo. Porque mientras más demora hay en la mantención, hay menos horas de producción. Y tengo que hacer una investigación. O sea, el solo dato de las 4,5 horas es como cuando tu hijo tiene fiebre. No sabemos lo que tiene, pero tiene fiebre. Por lo tanto, hay que llevarlo donde un médico para que lo diagnostique. Puede ser por una infección intestinal, puede ser por un resfrío, puede ser por múltiples causas. Entonces lo que hay que hacer acá es que si mi indicador me está arrojando que no se cumple este tiempo, sino que se sobrepasa en 30 minutos, yo tengo que ir a investigar por qué. Hablar con los mecánicos, preguntarle, a lo mejor tuvieron algún tipo de dificultad, están trabajando con las herramientas inadecuadas, o efectivamente este estándar es demasiado exigente para el nivel de capacitación que tienen ellos. A lo mejor deberé capacitarlos mejor o proponer un estándar superior.
Esa es la forma como se interpreta un indicador. Y para interpretarlo tengo que saber, para empezar, si el indicador es un indicador cuyo aumento es deseable. Porque hay indicadores en las organizaciones cuyo aumento en el tiempo es bienvenido. Por ejemplo, un indicador de ventas o un indicador de productividad. También un indicador de satisfacción de clientes. Mientras más alto, mejor. La satisfacción de clientes tiene techo, 100%. Difícil que un cliente pueda estar satisfecho más allá porque 100% es el máximo. La productividad y las ventas, por el contrario, teóricamente no tienen cotas, no tienen techo. Pero también puede ser un indicador si la productividad está demasiado alta de que me estoy fundiendo los equipos a la gente. Porque puedo obtener mucha productividad colocando presión, pero a largo plazo voy a tener problemas de ausentismo, de fallas de máquina, etc. Lo mismo las ventas, de accidentes también, correcto. Lo mismo que las ventas, yo puedo presionar mucho a mis vendedores para que vendan y el resultado puede ser que sobreestoqueo a mis clientes y no tengo ventas en 3 meses más o me empiezan a devolver mercadería. O sea, también tengo que tener claro que hay indicadores cuyo aumento es deseable, pero que también tienen ciertos límites sobre los cuales no es conveniente pasarse. Por eso que los indicadores en general se analizan en conjunto. O sea, un indicador solo no es evidencia suficiente. Así como a un niño que estudia le ponen notas durante todo el año y en distintos ramos. Una sola nota en un solo ramo no me refleja el rendimiento del niño durante todo el año en los distintos ramos. Por otra parte, también hay indicadores cuya disminución es deseable. Vale decir, al gestor, al gerente general, al organizador, le parece que lo mejor es que estos indicadores siempre vayan a la baja. Por ejemplo, cantidad de accidentes. O también rechazos de producción, horas extraordinarias, costos, etc. Estos indicadores, mientras menor sea el valor que tengan, es mejor. También hay que tener cuidado con los límites. Por eso digo que el indicador no basta, porque a lo mejor estamos bajando los costos y bajamos los costos, pero resulta que lo que estamos haciendo es comprar materia prima de menor calidad. El costo está relacionado con la calidad. O tenemos 0 horas extraordinarias, pero la producción está cayendo. Entonces tenemos que fijarnos, mirar el tablero de control para ver si son compatibles la altitud con la velocidad del avión y con lo que me indican los demás indicadores. Pero esto es un primer paso para el análisis. O sea, este indicador está bien que suba o más bien debería bajar. Por último, también existen indicadores cuya estabilidad es deseable. O sea, para la organización es bueno que este indicador se mantenga dentro de ciertos límites. Ejemplo, la temperatura de un frigorífico. O sea, yo no la quiero ni más alta ni más baja que los menos 8 grados que debería tener. Si sube de esa temperatura, la fruta se me puede descomponer. Si baja de esa temperatura, se me congela la fruta y también se me echa a perder. Y otro indicador, por ejemplo, que me interesa que se mantenga es el número de cargas transportadas por un camión minero en un tiempo X. ¿Por qué? Porque todo el proceso de la minería está calibrado para que ese camión, por ejemplo, en las 8 horas del turno, entregue 30 camionadas de material. Una más, que podría decir el chofer, sería estupendo, o sea, le voy a mostrar a mi jefe que me la puedo. Entonces, en vez de transportar 30, transporto 35. Esas 5 camionadas extras me trabaron el sistema de producción. Porque está calibrado para que se procesen 30 camionadas. Entonces, si le pongo una menos, 2 menos, 3 menos, estoy subproduciendo. Pero si le agrego una más, entrabo el sistema. Entonces, ese es un indicador que debería mantenerse estable dentro de una determinada cifra o dentro de una cota de un rango. Y esa es básicamente la principal fórmula de interpretación de los indicadores. Revisar si el indicador se mantiene, sube, baja, si lo que queremos, si lo que es deseable es que suba, que baje, que se mantenga. Y si está por debajo o por sobre lo que consideramos ideal, inmediatamente investigar por qué. Una de las cosas que no debe hacer el gestor de una organización es conformarse solo con la información del indicador, porque eso lo puede alejar de la realidad. Los indicadores son números, son el reflejo de algo que ocurre, pero ese algo que ocurre es muy, muy, muy complejo.
el indicador solamente te muestra una de sus dimensiones. Veamos un ejemplo práctico que nos va a ayudar a introducirnos de mejor manera en este mundo de los indicadores. Supongamos que una persona trabaja con un equipo de más o menos alrededor de 20 instaladores de alfombras en edificios recién terminados. Ese es el trabajo de él. Soy yo supervisor y trabajo con 20 más alrededor porque algunas veces van, otras veces no van, o los voy cambiando, qué sé yo. Y mi trabajo es instalar alfombras en edificios recién terminados. Entonces, yo necesito un indicador para saber si estamos trabajando bien o mal, porque al ojo mismo solamente no basta. Además que la empresa que me contrata para hacer esto también quiere ver indicadores para tomar decisiones. Entonces, durante 10 semanas, este supervisor se toma el tiempo y la molestia, insisto, tener indicadores requiere trabajo. Los indicadores no se producen solos. Entonces, llevo el recuento de horas hombre toda la semana, de la semana 1 hasta la 10. ¿Cómo hago el recuento de horas hombres? Según la cantidad de gente que fue y cuántas horas trabajó ese día. O sea, tengo que tomarle hasta los descansos. O sea, cuando paró para almorzar, a qué horas volvió, persona por persona. Que a mucha gente puede que no le guste, me están llevando el control, ¿qué es lo que pasa? Entonces, llevo este control y me dice que la semana 1 trabajé 165 horas hombres en trabajo. 258, 170, se fijan, esto es una variable. Los valores van cambiando, ¿por qué? Porque alguna semana a lo mejor fue más corta, otra semana tuve qué sé yo, menos gente o más gente, etcétera. El asunto es que, o algunas semanas se trabaja hora extra, el asunto es que este es el recuento de horas, objetivo. Esas son las horas hombre trabajadas. Y acá abajo lo que llevo es la cuenta de los metros cuadrados instalados cada semana por esas personas que me produjeron estas horas hombre. Entonces tengo que en la primera semana se instalaron 1049 metros cuadrados, después 1002, 1109 y así en adelante. Entonces tengo este registro de horas hombre y de metros cuadrados. ¿Me sirve así la información? Poco, evidentemente. Falta un indicador porque el solo indicador de horas hombre me deja mareado. O sea, veo una variación, lo mismo que en los metros cuadrados. Noto una tendencia, pero no sé si será real o puede ser mi imaginación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es primero definir cuál es el indicador de gestión adecuado, el que me sirve a mí para informar a la organización y para mí mismo para tomar decisiones. En segundo lugar, tengo que determinar cuál es el valor del indicador por cada semana. ¿Cuánto vale el indicador aquí en la semana 1, 2, 3, 4 hasta la 10? Y en tercer lugar, graficar el comportamiento, porque los indicadores numéricos tienen esa gracia, se pueden graficar, se pueden establecer en una línea de tiempo y me permiten visualmente darme cuenta de lo que está ocurriendo, de cómo está funcionando ese sistema. Y por último, tengo que interpretar este comportamiento. Entonces, este supervisor lo que hizo fue crear, a partir de estos datos, son los mismos de la otra tabla, un indicador de productividad que lo logró midiendo, o sea, dividiendo los metros cuadrados en horas hombre. Entonces tengo metros cuadrados por hora hombre. En promedio, porque insisto, los indicadores te muestran solo grandes cifras, cada hora hombre se instalaron 6,2 metros cuadrados la semana 1. En la siguiente semana, 6,6. En la tercera se mantuvo 6,6. Y fue, como podemos ver, subiendo ese dato a medida que transcurrían las semanas. Por eso que no me sirve el indicador de número de personas, porque el número de personas es muy variable, pero las horas hombre las puedo llevar, o sea, me pueden indicar mejor, es un mejor parámetro de productividad. Si yo grafico esto mismo que está acá, tengo el indicador de productividad por mano de obra, donde tengo en el eje X las horas hombre y en el eje Y los metros cuadrados. Entonces el indicador es metros cuadrados por horas hombre y si ustedes se fijan, ¿sí? Perdón, tiene razón, la semana. Es un indicador en el tiempo.
Correcto. Obviemos eso. Es un indicador en el tiempo. La semana 1 y tengo el metros cuadrados por hora hombre, que sería ese eje. Vemos claramente que el indicador sigue la tendencia a la alta. O sea, va creciendo en el tiempo. Pero no de manera sostenida, sino que de manera intermitente. O sea, aquí estaba bien, subió, después bajó un poquito, volvió a subir, volvió a bajar, etc. Y aquí el Excel permite que al gráfico se le agregue una línea de tendencia. Lo hace el mismo gráfico. Y la tendencia saca un indicador estadístico acá que te muestra que en este caso la gráfica va hacia arriba. No sabemos lo que pasó a partir de la 10ª semana, pero está claro que el equipo humano fue siendo cada vez más productivo, partiendo de 6,5, 6 y fracción metros cuadrados por hora hombre, 6,2 era el dato exacto, hasta los 8,5 en la semana 10. Ahora la interpretación va a depender de cuáles fueron los hechos que dieron lugar a este indicador, a estos resultados. Por ejemplo, a lo mejor este equipo era nuevo al principio y a medida que pasó el tiempo se fueron siendo más expertos. O a lo mejor hubo una intervención del jefe, una capacitación de por medio, o a lo mejor se encontró una manera de hacer el trabajo más fácil, etc. El asunto es que este indicador nos muestra que vamos por buen camino y evidentemente va a llegar un momento en que el indicador se va a estabilizar. O sea, cuando la gente llegue al máximo de rendimiento sin empezar a sufrir algún tipo de deterioro físico o algo así, tendría el máximo de rendimiento y ese más o menos debería ser mi estándar. Bueno, finalmente podemos echarle un vistazo a algunos datos de indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos un indicador de quejas mensuales desde enero a diciembre. Como podemos ver, hay un objetivo que está más o menos en las 270 quejas mensuales y durante todos los meses del año estuvo el valor por debajo. ¿Qué podemos interpretar ahí? Que se está haciendo a lo mejor una buena gestión para bajar las quejas y por otro lado a lo mejor podemos decir que el objetivo era demasiado fácil de cumplir. Pues eso es lo que gana uno cuando cumple una meta, que el próximo mes se la suban o que se la pongan más difíciles. Entonces en este caso, claro, anduve entre las 200 y las 250 quejas mensuales y mi objetivo era 270. Por lo tanto, mientras esté por debajo del objetivo estoy bien. Ahí habría que hacer un análisis también, si el objetivo fue muy fácil de cumplir y si a lo mejor bajando el objetivo, por ejemplo, 250 quejas, logro bajar el cumplimiento. Todos los indicadores tienen generalmente un mínimo estructural, ¿eh? O sea, siempre va a haber gente que se queja, o sea, nunca vamos a tener menos por decir algo de 50 quejas. Pues siempre va a haber alguien que se queja por algo, tenga o no tenga motivo. Es como el nivel de cesantía en un país. También hay una cota que no se puede bajar porque hay gente que no quiere trabajar. Acá tenemos otro ejemplo. Un indicador de exactitud en el cobro de una empresa de agua potable, que está muy cerca al 100. Acá están desde 92% a 98%. Solo que está puesto en decimales. Entonces ahí vemos que entre el 1999 y el 2002 estuvo mejorando. Mejoró de 1999 al 2000, de ahí bajó y volvió a subir. Y la exactitud en el cobro es un indicador que está bien que sea alto o bajo. Mientras mayor es mejor o mientras menor es mejor. Mientras mayor es mejor porque es exactitud, no es tasa de errores. Entonces acá, ¿cómo se mide esto? Se contabilizan todos los documentos de cobro que la empresa tuvo que corregir. Y esta cifra se divide por el total de documentos de cobro. Entonces supongamos que en 1999 se emitieron, por decir algo, 50.000 facturas. El 2000 se emitieron 60.000, el 2001 80.000 y el 2002 100.000. El indicador, o sea, dividir los cobros incorrectos por el total de cobro, me permite comparar año tras año. Pues si solamente fuera la cantidad de facturas por sí sola, o sea, solo los documentos de cobro que ha debido corregir la empresa, a lo mejor tendría un aumento de cobros incorrectos. Pero como también aumentó la base de cálculo, que es el total de facturas emitidas, puedo ver que al contrario, he ido mejorando. Tengo más documentos erróneos, pero son menos en proporción al total que emito. Entonces, cada vez que nosotros midamos año tras año, tenemos que usar el mismo indicador. Si cambiamos el indicador, ya no es comparable
con los casos anteriores. Cierro con este ejemplo. El 2014 el Hotel XYZ, un hotel de tamaño mediano, tuvo todos estos datos capturados en su base de datos. Esto es lo que llamamos cultura de la medición. Por ejemplo, me contabilizaron todo, o sea, todo lo que es relevante para el funcionamiento del hotel, para la gestión del hotel, está vaciado contabilizado en esta planilla. Número de almuerzos rechazados, por ejemplo, 25, pero tengo servido 4.925. Aquí 38, pero tengo servido 3.007. Entonces, ¿puedo generar un indicador con esa cifra? Sí, tasa de rechazo de almuerzo. Y ahí recién voy a poder ver si se mantiene, sube o baja. Porque el número solo, tal como está, por ejemplo, tengo 0 rechazos, sí, pero serviste menos almuerzos que cuando tuviste 25. Entonces, para no estar con esa discusión, se configura el indicador. Lo mismo tenemos cenas rechazadas sobre cenas servidas. O sea, ese cociente, esa división, nos permite dar un indicador comparable que me permite comparar meses con meses. ¿Se nota algo en la distribución de los meses? ¿Por qué baja? Por la estacionalidad, exactamente. Este hotel, claro, este hotel probablemente sea un hotel ubicado en un centro de veraneo, por lo tanto en los meses de invierno tiene menos actividad. De todas maneras, eso no significa que yo tenga que bajar la guardia. O sea, si atiendo 10 personas, tengo que atenderlas como si fueran 1.000. Exactamente igual. Tengo desayuno servido, error en cálculos de cuenta, felicitaciones por escrito, por ejemplo. Habitaciones disponibles, objetadas, ocupadas, sobredisponibles. Las disponibles van cambiando también. En algunos meses a lo mejor le hago mantención a algunas habitaciones, por lo tanto no están disponibles. Insisto, tengo que medirlo todo, pero todo lo que es significativo para la organización. Incidentes críticos, pasajeros alojados, pasajeros recomendados, personal de servicio. El punto de partida para los indicadores es llevar un recuento de las variables que son claves para el negocio. En segundo lugar, se tienen que tabular, se analizan y finalmente se pueden graficar y comparar unas con otras.